Muy buenos días, estimados auditores. Un saludo a todos, un abrazo a nuestra fiel audición que siempre nos ha estado escuchando. Y recordarles que este programa va de 12 a 1 en Radio Nuevo Mundo. Y que además después se publica en Facebook y en YouTube. De tal modo que hay varios caminos de cómo se puede llegar al programa Un Solo Magisterio. Ahora, este programa, ya lo hemos explicado varias veces, lo que busca es poder analizar los temas laborales en el actual cuadro político. ¿Ya? ¿Qué está operando? ¿Cuáles son los objetivos? Las conversaciones con el gobierno. Y además también saludando elecciones y otros eventos importantes que se realizan. Pero lo fundamental es que aquí hoy día hablamos del tema de los trabajadores. Hablamos de sus aspiraciones, de las denuncias, de sus demandas. Y sobre todo queremos colaborar en forma muy importante en el avance de la unidad orgánica y programática de los trabajadores de este país, que es la garantía para avanzar en el camino de la transformación. Y entrando en materia, vemos que esta semana ha estado la polémica centrada en el quinto retiro. ¿Ya? Y también en los avances que ha tenido la Convención Constitucional, porque han aprobado varias normas, varias cosas que indudablemente son un paso adelante. Esto ha ofuscado mucho a los sectores de derecha, quienes han hecho un ataque, pero yo diría desproporcionado, de lo que es el trabajo de esta convención. Todo esto viene rápido, porque recuerden que se fijó como fecha de elección el 4 de septiembre. De hecho, ya por lado y lado hay propaganda circulando. ¿Ya? Apruebo salida, apruebo la nueva constitución, con símbolos, con distintivos, está ya eso empezando a notarse en el ambiente. El tema del quinto retiro ha causado mucha polémica. ¿Ya? Yo no voy aquí a dar cátedra ni a explicar en lo esencial de esto, pero sí manifestarle a ustedes que en la política siempre hay que tratar de buscar salida, buscar acuerdos, tratar de que se avance, no se quede estancado, o no se polarice más la situación todavía. Por eso es que nosotros, los dirigentes sindicales, respaldamos el bono de retiro 1, 2 y 3. ¿Ya? Pero esta crisis se ha prolongado. Entonces, hay un cuarto retiro que no funcionó, porque ahí el gobierno puso una alternativa, y ahora grupos de diputados, perdón, parlamentarios, han presentado un quinto retiro. Y creo que ya hay otro grupo que presentó un sexto retiro. ¿Ya? Entonces, lo que está ocurriendo es que ya una gran cantidad de trabajadores está quedando sin fondos, o fondos muy escuálidos. Y como este es un sistema privado y las jubilaciones según lo que yo gano, es evidente que mirando hacia el futuro esto va a causar mucho estrago en la situación de los pensionados. El gobierno está consciente, sabe, lo ha expresado de muchas formas, de que tienen que ver una salida económica estos días, independiente de las transformaciones que vienen para adelante y que están ligadas al cambio de la Constitución.
Pero en este minuto yo diría que se ha puesto una soga al cuello a los chilenos, porque están las alzas de los productos básicos. Un kilo de pan que costaba, no alcanzaba a costar 1.000 pesos, y día cuesta 1.700, 1.800. Un huevo de 100 pesos ahora cuesta 200. El aceite 900 y ahora cuesta 2.000, incluso más. O sea, se disparó. Y en todos los ámbitos, en los peajes, en, en, en la ropa. Entonces se ha hecho más pesada la vida para los chilenos. Ahora, se dice que esto es una cuestión internacional, que también se está viendo en otros países. Pero como sea, hay una situación aguda económica golpeando duramente a los chilenos en este minuto. Entonces hay que salir con algo, hay que salir a la palestra. Y en eso el gobierno ha presentado un retiro, pero direccionado a la gente que está con más problemas, como deuda, enfermedades, hipoteca, etc. Y un paquete de medidas, ¿ya?, que tienen como acciones inmediatas y otras un poquito más a largo plazo. Y se habló de 500.000 trabajos, de donde 250.000 para mujeres y 250.000 para hombres. Y señalan otras más medidas, por ejemplo, la congelación de la tarifa de la locomoción. Yo la encuentro bastante importante eso, porque es increíble lo que se gasta en locomoción, en los traslados a los trabajos. Y esperamos que este paquete de medidas dé fruto, la gente lo entienda, ayude a pasar este temporal, y siempre con la mira a que el 4 de septiembre, viene el cambio de la Constitución y el apruebo de salida. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque los trabajadores hemos transmitido desde hace mucho tiempo de que nuestra situación no cambiará, de las mujeres trabajadoras, de los hombres trabajadores, si es que no hay un cambio en la Constitución. ¿Ya? Y para eso, un solo ejemplo para graficar eso, que por ejemplo, el Ministerio de Educación no puede tener ningún colegio, ¿sabes? No puede invertir en ningún colegio, ni siquiera un colegio experimental. ¿Por qué? Porque es un Estado subsidiario. Y eso no puede ser. La inversión no puede ser un privilegio solo de los privados. También los públicos, los estados pueden invertir. En ese solo ejemplo de cambio, a que no sea un Estado subsidiario, ya hay un avance notable en esta nueva Constitución. René, ¿qué le parece? Buenas tardes, Jaime, buenas tardes a nuestros Tarde, auditores. Bueno, efectivamente, como tú señalas, uno de los asuntos que ha estado en discusión muy fuerte esta semana y que va a continuar siendo tema de discusión es lo relativo al quinto retiro de los fondos previsionales. Tal como comentábamos la semana pasada, yo creo que respecto de esto no se trata de decir sí o no sin argumentos. No se trata de ver las cosas en blanco y negro. Y así lo hemos visto nosotros siempre, y así lo han visto las organizaciones de los trabajadores. Porque yo quiero reiterar que ante una crisis social, política, económica, como la que vivimos en Chile con el gobierno de Sebastián Piñera durante el año 2019 y 2020, y que se profundiza a propósito de la pandemia, no puede el gobierno pretender que los trabajadores vamos a enfrentar esa crisis con nuestros recursos, que vamos a enfrentar esa crisis recurriendo al único capital que tenemos, que son nuestros fondos previsionales. Y dijimos, por tanto, que nosotros estábamos en contra de que el peso de la crisis
recayera sobre los hombros de los trabajadores y que estos la pagaran desde su bolsillo. Y por eso nos pareció y nos sigue pareciendo que recurrir a los fondos de pensiones es una muy mala medida. No obstante, si el gobierno de Sebastián Piñera fue incapaz de entregarle una solución a este problema y de prestar ayuda a los trabajadores, evidentemente lo único que quedaba era recurrir a nuestros fondos de pensiones. Reitero, es una mala medida, es una muy mala medida. Pero hay que ver entonces formas que permitan enfrentar la crisis de un modo distinto. Porque tenemos millones de chilenos que hoy día tienen sus cuentas de ahorro en cero, que no tienen plata para pensionarse. ¿Qué va a pasar con ellos el día de mañana? Tendrá que hacerse cargo el Estado. Va a tener que hacerse cargo el Estado. Ahora bien, respecto a este quinto retiro, se refundieron 6 o 7 proyectos distintos. Y la votación la vamos a tener el día lunes. Y es muy posible que lleguemos a la votación del lunes con 2 proyectos. Y por tanto será la Cámara de Diputados la que tendrá que resolver para que luego esto pase al Senado. Ahora, la derecha ha lanzado una campaña feroz que tiene que ver con los ataques al gobierno y a la convención, a propósito de decir que, y poco menos exigirle al gobierno, eso estaba en las discusiones y en las intervenciones de Gabriel Boric antes de la elección presidencial, es decir, que los fondos de pensiones son inexpropiables. Y uno se pregunta, ¿por qué la derecha levanta esta bandera? Porque es parte de la campaña del terror, primero previo a la elección presidencial, y hoy día, en la medida en que el gobierno va avanzando, o comienza a dar los primeros pasos de aplicación de su programa, y en la medida en que la convención constitucional también avanza, y todo hace pensar que deberíamos tener un sistema de previsión social, no solo de pensiones, de previsión distinto. Pero la derecha, con una desfachatez única, intenta dejar establecido no solo ahora, sino que pretende que esto quede consagrado en la nueva constitución, que los fondos de pensiones son inexpropiables. Pero si la derecha nos ha expropiado todo, la derecha es, como dicen en el campo, guiña, ¿no? Naves de rapiña. Ellos nos han quitado, nos han expropiado todo. Ellos expropiaron nuestros fondos de pensiones, que estaban en el sistema antiguo, y los pasaron a privados, a las AFP. Y todos los que tenemos algunos años recordamos las presiones que había en los lugares de trabajo, y a uno no lo contrataban, sino decía en ese momento qué AFP prefería. Era una obligación, era presión. Fue un sistema implantado en la dictadura. Nos quitaron el derecho a la salud, nos obligaron a tener ISAPRES, o el sistema público que la derecha estaba mientras tanto jibarizando, bombardeando, denostando y desprestigiando. Nos obligaron a los colegios particulares subvencionados. Hicieron pebre, o intentaron hacer pebre, la educación pública. Entonces ellos, los ladrones por excelencia, vienen hoy día a dictar cátedra. Me parece que eso es una tremenda frescura. Más aún en momentos que, como tú decías, estamos viviendo una situación de alzas de precios que es desmesurada y que tiene grandes visos de colusión. Por tanto, me parece que el panorama que tenemos para las próximas semanas y los próximos meses es poco auspicioso para el bienestar de los más pobres de este país.
Lo escuchamos, Jaime, si usted quiere, para que cierre esta fase, tiene que abrir su micrófono. Bueno, con esto terminamos nuestra primera parte y volvemos enseguida. Bueno, bueno, acá estamos de nuevo en nuestro programa de los días sábados, Un Solo Magisterio. Y una tribuna de los trabajadores abierta a todo el mundo para que podamos discutir los temas laborales. Y mientras René Amigo contaba las consecuencias que ha tenido este sistema de AFP, yo me recordaba de una anécdota en la que llegó un bus, ¿ya?, al colegio para trasladarlos a todos a cambiarse a la AFP. Fue como una remetía así, sin pensarlo mucho. Entonces, todo arriba, estábamos en otros tiempos, estamos hablando de los 80. ¿Ya? Y hay una profesora que se devuelve porque ella era maniática del aseo y quería asegurarse de que los alumnos o el personal propio para eso había hecho el aseo. Entonces abrió la llave, miró que estaba todo en orden y vuelve y parte corriendo y el bus se había ido. Se fue el bus. Dice que pagó hasta un taxi para localizar el bus, imposible. Total que ya resignada, ella vuelve al colegio porque ir a cambiarse y volver. Nadie le dijo nada, siguieron trabajando normal, bajó la presión del colegio y sucede que pasa el tiempo y llega la hora de jubilar. La mayoría de los colegas lo estaba haciendo con 300, 400.000 pesos, habían cotizado toda su vida, y ella, por el sistema antiguo, le correspondía más de 1.000.000 de pesos, como 1.200.000. O sea, porque era con tasa de reemplazo, o sea, ningún profesor o trabajador te jubilaba con menos del 70% como tasa de reemplazo. Entonces, ella hoy día se ríe de los peces de colores, po. Y es la que invita a tomar once a todas sus amigas. ¿Ah? Hubieron muchas situaciones de ese tipo, muchas. ¿Ah? Y hubo gente que se negó porque se negó, incluso no tenían argumentos técnicos, económicos, sino que dijeron yo no, porque es una política de Pinochet. Y si es política de Pinochet es mala, por lo tanto no. Me recuerdo también muy bien una dirigente que falleció, María Mellado, dirigente de Los Espejos, histórica, y que se encabritó nomás y punto. ¿Ya? Y así pasó con mucha gente. Entonces, este tema de las pensiones yo creo que va a pasar a la historia en nuestro país porque además es el único sistema en el mundo que hay. Y si no hay cambio ahora, la gente lo va a exigir. O sea, aquí hay que pensar, saltar esta valla que este tema del retiro y de la situación económica de emergencia que vive el país en este momento y darle prioridad al tema previsional porque es una situación que ya se hace insostenible, totalmente insostenible para la gente. Yo quiero además abordar un tema y una característica que se ha dado en este tiempo, que es el trabajo informal. Se llama trabajo informal y también le llaman eventual o transitorio. Y según la estadística del INE, son 3 millones de personas que laboran en ese ámbito. Son trabajadores que no imponen, no tienen salud, seguros, nada. O sea, a uno de estos ciclistas que anda repartiendo comida u otra cosa, le pasa algo, nadie responde por él. Lo tratarían como un indigente o la familia tendría que juntar plata para poder cubrir los gastos de un posible accidente. Viven trabajando un rato aquí, otro rato en otro lado,
eventuales, ¿ya? Los contratan por hacer una vereda, terminó el trabajo, ya están un mes, 2 meses cesantes. Y eventuales y transitorios por lo del subcontrato, que también es por obra. Incluso aquí en este país se ha llegado al trabajo por hora, como en Estados Unidos, donde se paga por hora. Yo me acuerdo 12 pesos, $12 la hora. Estaban peleando en una oportunidad los gringos cuando estuvimos allá reunidos con la dirigencia sindical de Estados Unidos. Y eh, ¿por qué digo esto? Dado el universo, ¿ya?, que existe, un grupo de dirigentes se está organizando, para el jueves 28 de abril va a convocar a una gran asamblea telemática de toda la gente que esté en esta situación, y donde se va a hacer una propuesta de un programa de requerimientos mínimos de sindicatos que van a llegar ahí, que no son menores, y también la idea de formar una federación, porque la federación que existió en un tiempo, hace varios años atrás, desapareció, legalmente ya no existe. Entonces tendremos que formar otra federación. Pero este esfuerzo lo amerita, porque estamos hablando de que en un momento esa federación tuvo más de 20.000 socios. Lo amerita por la coyuntura que vive el país, que los trabajadores que están en esta situación deben ser escuchados, deben de expresarse, de tener reuniones con autoridades. Tienen tanto derecho como un sindicato importante establecido del cobre u otro a reunirse con las autoridades y ver soluciones a estos problemas. Se ha hablado de inversiones que debe hacer el Estado para poder abordar estos temas. Bueno, todas esas cosas queremos discutirlas con ideas bien claras con la autoridad. Entonces, yo aprovecho de invitar para ese día 28, a fin de mes, pero antes también un equipo organizador se va a reunir para llevar una propuesta lo más completa posible. Pero este tema no puede seguir, no puede seguir. Este es un esclavismo moderno, un esclavismo digital, porque la gente la hacen trabajar creyendo que hay emprendedores independientes, y además les pagan una cantidad que tienen que estar hasta tarde, hora de la noche, para poder hacerse una cuota que les permita sobrevivir dentro del día. Entonces el esclavismo no existió solo en el medioevo o en la época romana. También hoy hay un esclavismo, que le podemos llamar digital, moderno, siglo XXI, y que es tan explotador como lo otro. Así que ahí vamos a centrar los esfuerzos y tratar de ayudar en toda esa organización. René, amigo. Sí, la verdad es que la crisis que se desató en los últimos años no nace en los últimos años. Es una crisis que arrastra a nuestro país por largo tiempo. A propósito del nacimiento de las AFP, porque son coetáneos, muchos de nuestros auditores recordarán lo que fue el PEM y el POG, cuando los niveles de cesantía durante la dictadura alcanzaron cifras nunca vistas en nuestra historia. Y como una forma de frenar las movilizaciones que ya comenzaban a darse en el año 83 particularmente, ellos generan estos planes de empleo para jefes de hogar, que lo que hacen es entregarle un par de pesos a la gente para que en trabajos que eran muchas veces indignos pudieran llevar algo de dinero a su casa y con esto aplacar la protesta popular. Pero el esquema impuesto por la dictadura lleva consigo ese elemento. La cesantía es parte consustancial del sistema capitalista y del sistema neoliberal que estamos viviendo. El sistema necesita que haya cesantes.
necesita que haya gente pobre, necesita que haya quienes no tienen que comer para que sean la competencia y por tanto operar con mano de obra más barata. Esto que es siniestro debe terminar. Hoy día nosotros vemos en las calles, ya no de las principales ciudades de este país, sino que en todas partes, gente vendiendo chucherías, gente vendiendo productos importados que nadie sabe cómo ingresaron al país, gente vendiendo productos robados derechamente. No digo que sean ellos los ladrones, pero los compran en un mercado que, eh, que se alimenta del robo. Ellos dicen que se caen de los camiones los productos. Sí, 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 se caen de los compras. Fíjate que el otro día me fui a comprar algo que solo costaba en un supermercado y pasa una señora de las que atiende, las reponedoras del supermercado, con dos carros, uno en cada mano, llenos de carne. Eh, y me dice, mire, esto es lo que requisamos a la salida. Dos carros de supermercado repletos de carne que se estaban llevando. Un grupo grande de personas que entró y en esta suerte de robo hormiga, cada cual tomaba su trozo de filete, chuletas, no sé qué, se lo escondían en las mochilas, en la ropa, y claro, los detuvieron a la salida, se lo quitaron. Eso es ya habitual, robar. No creo que tuvieran tantos amigos como para estar preparando un asado de esa magnitud, ¿no? Era para venderlo. Claro. Y encontramos que hoy se puede comprar cualquier cosa en la calle. Durante esta semana, me parece, aparecía en la noticia una señora, su hijita, se sirvieron un anticucho en la calle y el anticucho era de perro. La chiquita se tragó el chip del perro. Ya Eh, ver, entonces, estamos llegando a niveles nunca antes vistos. Gente vendiendo, como digo, medicamentos en las calles. Lo que uno quiere lo encuentra el día en la calle. ¿Para qué decir telefonía? Telefonía celular. Uno encuentra teléfonos, alargadores, cables, cablecitos, baterías, chip, de todo, absolutamente de todo. Hay sectores en algunas ciudades que son ya intransitables. En Santiago, el sector Estación Central, por ejemplo, no se puede transitar. La cantidad de gente limpiando vidrios de autos. Y ese es el modelo de la derecha. Ese es el modelo que generaron, que han mantenido y que pretenden consolidar. claro, Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es avanzar en la organización de los trabajadores que hoy día no tienen un lugar donde desarrollar sus labores. Y en el largo plazo, y ellos son los principales luchadores por esta reivindicación de dignidad del ser humano, pero en el largo plazo este país tiene que plantearse un proceso de reindustrialización que va de la mano con la nueva constitución. Porque el Estado, como decía Jaime hace un rato, en Chile constitucionalmente no puede invertir, no puede hacer negocio. Pero si Chile tuvo una tremenda empresa del cobre, de loza, de paños, eh, telas, y no recuerdo, bueno, la sociedad constructora de establecimientos educacionales, establecimientos que hasta el día de hoy están paraditos. La Corvi, la Corporación de la Vivienda, que construía casas que han sobrevivido terremotos, inundaciones y todos los problemas habidos y por haber. Y eso generaba trabajo y eso requería mano de obra. Y había grandes centros laborales y no teníamos este problema de precariedad. Pobres ha habido por largos años y esperamos en algún minuto construir una sociedad más justa, ¿no? Pero no podemos tener el nivel de indignidad que vemos hoy día de la gente que no tiene trabajo y que está en las calles.
Entonces yo creo que la nueva constitución va muy de la mano con la situación de precariedad en el mundo del trabajo. Eso, estimado Jaime. Muy bien. Excelente. Bueno, estamos terminando nuestra segunda parte de nuestro programa y vamos al último bloque. Hacemos un alto y vamos a la última parte. Bueno, estamos acá de vuelta en nuestra última parte, el último bloque de nuestro programa Un Solo Magisterio. La tribuna de los trabajadores, donde acá, con dirigentes de base, con dirigentes de sindicatos, de federaciones, incluso el otro día tuvimos al presidente de la CUT, analizamos, discutimos, conversamos los problemas de los trabajadores. Se reflexiona sobre eso, una mesa de reflexión, pero también, por supuesto, de proyección, de propuesta para la situación que viven los trabajadores hoy día en el país. Bueno, junto con el tema del quinto retiro, también ha salido ahora el tema del sueldo mínimo, ¿ya? Del sueldo mínimo, y que se está conversando en el Parlamento, se está conversando entre la Central y el Ministerio de Hacienda, y ahí también chocamos seriamente, sobre todo por una visión, ¿ya? Distinta en cuanto a dónde está la línea de la pobreza, ¿ya? Porque el sueldo mínimo hoy día está en 355.000 pesos. Lo que señala el ministro, la propuesta, no es llegar a 400 en forma automática, sino que 15.000 pesos mes, por ahí en agosto la diferencia, y a diciembre 400.000 pesos. Y es una propuesta que ha sido muy criticada porque con el alza del costo de la vida, ese incremento se lo come, se pierde en el camino. Entonces ahí es necesario que esas cosas sean tomadas en cuenta. Y no podemos seguir con una política salarial de parche, de bono, de quien tiene más fuerza en un momento dado. Hay que elaborar una propuesta de derechos laborales, del trabajo digno, y que la Convención Constitucional está discutiendo y elaborando. Y viendo el trabajo como algo digno y destacando el valor del trabajo. Porque ustedes ven, si nosotros miramos hacia atrás en la historia, en todo, el trabajo ha jugado un papel capital en el desarrollo de las civilizaciones, ¿ya? El trabajo ha sido la base del nacimiento de grandes ciudades, del comercio y de muchas otras cosas. Entonces, se requiere aquí que en el campo laboral, una vez que se apruebe la nueva constitución, se haga un nuevo código de trabajo, se le dé más poder al sindicato o al sindicalismo, ya que hoy día lo tiene muy escuálido, y se puedan hacer negociaciones en forma más equitativa. Entonces yo digo todo esto porque creo que desde un punto de vista del contenido hacia adelante, de lo que viene en la convención, el trabajo no puede quedar aislado. Tengo entendido que los proyectos populares de legislación que fueron entregados por diferentes organizaciones, dentro de eso la CUT, han prosperado y han sido aprobados muchos de esos puntos, lo cual es un buen augurio. Ahora recuerden que en esa convención, como que primero se aprueba en comisiones y después viene una plenaria donde se votan ya los puntos definitivos. Eso no sabemos cómo se va a dar, cuál va a ser el carácter. Pero es muy importante que nosotros, los trabajadores, los cesantes, los, eh, los trabajos esporádicos, los informales, podamos
empujar en la dirección de respaldar esta convención, ¿ya? Y creo que el momento es el 1 de mayo. 1 de mayo participan muchas organizaciones. Además, este 1 de mayo va a ser en el marco de esta crisis, más todos estos cambios que se avecinan, y en un gobierno que se subraya como progresista, y muchos dicen es mi gobierno. Entonces, obvio que el primero tendría que tener un carácter muy, muy potente y con un discurso que vaya en la línea de los cambios que hoy día se necesitan para darle más poder a los trabajadores, no tenerlos ya tan esclavizados, tan limitados como hoy día están, y donde no tienen derecho a voz y a nada. Así que el primero yo creo que va a ser una jornada muy significativa. ¿Cómo lo ve René? Bueno, la verdad es que tenemos un par de cosas interesantes en los próximos días, ¿no? Y más allá de los próximos días. Primero se avanza, creo yo, en asuntos importantes en el cumplimiento del programa del presidente Boric. Y algunos elementos que tal vez no estaban tan destacados en el programa, pero que vienen a resolver en gran medida muchas de las angustias de nuestro pueblo. La semana pasada recordábamos el anuncio del ministro de Educación de poner término al CAE y reemplazarlo por un sistema distinto, solidario, y que no angustiara a la gente. Durante esta semana hemos sabido de la suspensión del CIMSE, ¿no? Cosa que ya la habían señalado tanto el presidente Boris como algunos otros de quienes estaban colaborando en su programa previo a su elección. Pero esto, que es una decisión del presidente Boris, tiene otra razón. El CIMSE para este año no tenía financiamiento. Está sin financiamiento. Piñera lo dejó sin plata. Y ahí tenemos una de las razones de por qué no se va a realizar el CIMSE. Bueno, pero hay cuestiones que me parece tienen una mayor trascendencia, sin menospreciar esto. Esta semana se escribió tal vez una de las páginas más importantes en la nueva Constitución. Esta semana se acordó y se votó y fue aprobado, lo que antes en comisión, ahora en pleno, el tipo de Estado que vamos a tener. Y en su artículo primero señala que el Estado de Chile es un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico, y que se constituye como una república solidaria, con una democracia paritaria, y que reconoce valores como la dignidad, la libertad, la igualdad de los seres humanos y su relación con la naturaleza. Creo que como decía un convencional, esta semana ha nacido el corazón de la nueva Constitución. Porque aquí se pone término a algo que es fundamental. Se termina con el Estado subsidiario y pasamos a tener un Estado solidario. Creo que es uno de los elementos centrales de esta nueva Constitución. Lo que nos obliga a informarnos más, a chequear la información, a estar alerta con algunos titulares que pretenden distorsionar, confundir. En el plano de los trabajadores, lo destacábamos ya la semana pasada, se busca reconocer y garantizar constitucionalmente la protección al trabajo, reconocer el trabajo decente, con equidad, con seguridad social. Creo que son dos pilares fundamentales de la nueva Constitución. La directiva de la Convención Constitucional durante esta semana que estamos culminando
dio cuenta a la población sobre las materias que quedan por abordar previo a que comienza a trabajar la Comisión de Armonización. Están pendientes para las próximas semanas, y estamos hablando de los próximos 15 días, ¿no? Temas de discusión relativos a trabajo, educación, salud, sistema de previsión y protección social, entre otros. Son los temas que están pendientes. Y son los últimos para que la Comisión de Armonización pueda redactar la nueva Constitución. Y esto lo señaló la mesa directiva de la Convención en un mensaje a la población chilena. ¿Cuántos chilenos nos enteramos de esto? Yo creo que pocos. Porque hay una campaña de desinformación tremenda. Hay una campaña de terror desatada. A mediados de semana, temprano en la mañana, escuchando la radio, aparece una suerte de inserción en donde dicen que lo que está discutiendo la Convención respecto de los medios de comunicación y de las frecuencias radiales pone en peligro la libertad de prensa en Chile. Y que usted no podrá ser informado, que le van a quitar la posibilidad de acceder a la radio, que esto conlleva que los trabajadores radiales van a ser despedidos, que van a quedar cesantes, ellos y sus familias. Afortunadamente, entiendo que hubo de inmediato una reacción desde la Convención y esta campaña salió del aire. Porque además iba sin firma, nadie se hacía responsable de lo que se estaba diciendo. Yo presumo los intereses económicos que hay detrás de esto, ¿no? Ustedes se imaginan un proceso de votación para aprobar una nueva Constitución que tenga de manera previa a todas las radios de Chile en contra. Puede ser un asunto siniestro. Entonces, yo creo que en lo que resta de trabajo de la Convención, por un lado, tenemos que acercarnos a la Convención, las organizaciones de los trabajadores, solidarizar con ella y decir no a estas campañas de desprestigio, de terror y de desinformación. Eso, estimados auditores, Perfecto. eso, estimado Jaime. Muy bien, perfecto. Bueno, con estas reflexiones nos despedimos. Esperamos que nos encontremos el próximo sábado o los días sábados de 12 a 1, ¿ya? Y agradecer a René Amigo, profesor de filosofía, asesor sindical, por estar acá y que sigamos analizando los temas sindicales. Vamos a seguir con la política de los invitados y ya traeremos más dirigentes para que juntos acá reflexionemos sobre el tema sindical. Muy buenas tardes, estimados auditores. Buenas tardes.